Iniciamos, ¿qué tal amigos de este canal de la Universidad de Tepantlato? En esta ocasión tenemos un mensaje muy especial para ser escuchado por uno de los más grandes especialistas en materia de justicia para adolescentes, con más de 13 años de experiencia como juez en esta especialidad y actualmente pues está ejerciendo como juez en la impartición de justicia para adultos, por lo que pues tenemos la voz y presencia de nuestro invitado de honor en esta universidad. En el canal Tepantlato tenemos al doctor Héctor González Estrada. Bienvenido, estimado Héctor. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes, señor Manuel, al auditorio, muchas gracias por la preferencia y dedicarnos un tiempo para escuchar una plática y desde luego esperar también sus inquietudes, si tienen alguna inquietud sobre el tema que vamos a abordar. Claro que sí, estimado Héctor, el tema que está programado para esta sesión es precisamente consecuencias de los delitos de tentativa punible en la justicia para adolescentes. Repito, consecuencias de los delitos de tentativa punible en la justicia para adolescentes. Estimado Héctor, para arrancar con este tema, ¿qué podemos entender por delitos de tentativa? Bien, bueno, eso tiene que ver mucho con lo que es la dogmática jurídico-penal. El tema, ahí tenemos delitos consumados y delitos tentados, que así se consideran desde el punto de vista de la dogmática jurídico-penal. Los delitos consumados son aquellos que se, como su nombre lo dice, se consumaron. El delito dijéramos de robo, desde el momento que el sujeto activo toma el objeto que no es de él y ya está apoderando de ese objeto, entonces ya está consumado ese delito de robo. Y hay otros delitos que se denominan como tentados, delitos de tentativa, le llamamos tentativa punible o tentativa acabada o inacabada. Eso nos dice bien nuestro Código Penal, que es quien tiene la resolución de cometer un delito, es decir, ahí nos metemos a lo que es la fase de la intercrimis, la fase interna, dice, es quien tiene la resolución de cometer un delito y le exterioriza ese actuar, llevando a cabo los actos materiales que deberían producir ese resultado. Pero ese resultado ya no acontece porque hay la intervención de una tercera fuerza ajena al sujeto activo que impide ese resultado. Dijéramos, el delito de homicidio. El que quiere privar de la vida a otro, el sujeto activo quiere, digamos, con un arma de fuego, le dispara a un sujeto B para pretender matarlo. Pero resulta que el sujeto B es movido o pasa un vehículo y entonces ese vehículo es la fuerza que interviene y a lo mejor el disparo de arma de fuego impacta en la camioneta y ya no impactó en el peatón que estaba en el otro extremo de la acera. Entonces ahí tenemos que hablar o algo que interrumpió el camino del delito y por eso se queda así como delito tentado. Pues parece, pues yo tengo varias preguntas, parece complicado para el juez decidir si, por ejemplo, en la situación que comentas, estimado Héctor, pues me parece difícil, tú me dirás, lo complicado de decir si la tentativa de ese delito puede ser homicidio o lesiones, ¿no? O sea, ahí creo que habría una controversia para ver ¿qué clase de delito es el de tentativa? ¿Qué nos puedes comentar, Héctor? Sí, hay algo muy importante sobre el tema que abordaste, Manuel, son lesiones u homicidio. Aquí tendríamos que ver que hay delitos en los cuales no es compatible la tentativa. Hay delitos en los cuales sí es compatible, es decir, no podría ajustarse al tipo penal.
En el caso de los delitos de homicidio, sí, porque hay un camino del delito, ya sabe qué es lo que se quiere, cuál es el sujeto. Por eso hace rato hablé un momento de lo que es la teoría del iter criminis. La teoría del iter criminis se divide en dos partes: la fase interna del sujeto, su pensamiento, la decisión, y la fase externa, cuando empieza a llevar a cabo inclusive lo que llamamos actos preparatorios para consumación del delito. Entonces, hay delitos en los cuales sí se puede dar, como es en el robo, como es en el homicidio, el feminicidio, el secuestro, algunos otros delitos, la violación, en fin. Pero hay delitos en los cuales considero, y desde luego así la dogmática lo establece, que no pueden ser compatibles, como cuál, el de lesiones. O sea, ¿qué tipo de lesiones quieres causar? ¿Quiere afectar a la víctima? ¿De qué manera? Lanzándole una piedra y le quiere lesionar en la cabeza. ¿Qué tipo de lesión quiere causarle? Entonces, como es muy subjetivo y precisamente depende de muchos factores que podrían darse en la situación que prevalezca ahí, pues no podría decirse que quería solamente pegarle poquito o causarle una lesión en una cicatriz en la cara. O sea, precisamente en ese tipo de delitos no podría ser aplicable la tentativa de lesiones. Hace algunos años me invitaron a dar una plática allá precisamente con Tepantlato, allá en la Universidad de la UNAM, en sede de Acatlán. Y yo exponía un tema así de esa naturaleza, que la tentativa no es compatible con el delito de lesiones, por varios factores. Y alguien me exponía, bueno, es que ¿qué pasa? En aquel tiempo estaba pues en los medios de comunicación social el tema de aquel famoso señor que cortaba las orejas, denominado como el mocha orejas. Mocha-orejas. Me decía, bueno, pero ¿qué tal si un sujeto, digamos el mocha orejas, tiene a una víctima y está a punto de cortarle la oreja cuando llega la policía y lo sorprende ahí? Entonces precisamente no podría darse la tentativa de lesiones, de afectar un órgano del cuerpo humano. Entonces, si lo llevamos al campo de laboratorio, podemos imaginarnos muchos supuestos. Pero en el campo ya pragmático, aterrizarlo ya en la realidad, ya es muy difícil. Y honestamente tengo más de 40 años dedicándome a la materia penal y nunca de los nunca he visto ni una consignación, ni una sentencia, ni una carpeta de investigación en la actualidad, o una sentencia en la actualidad también con el sistema procesal acusatorio, que nos hablen de tentativa de lesiones. Entonces, eso creo que es compatible con lo que nos dice la dogmática jurídico-penal, ¿no? Hay que ver, precisamente, una cosa es lo que pueda suponer y otra cosa es que en la realidad esté aconteciendo. Entiendo, estimado Héctor, pero veo que nos aportas mucho con tu gran experiencia, Héctor. Y la otra situación, la tentativa, digamos que ¿en qué momento estamos o en qué momento el juez puede calificar una conducta como tentativa de algún delito? Puede ser de acuerdo a su pensamiento, como tú manifestabas, el iter criminis, o bien solamente puede determinarse con base en las situaciones materiales, o sea, en la conducta visible, o sea, la intención de cometer un delito puede ser únicamente a nivel pensamiento, porque una persona confiese que tuvo la intención de privar de la vida a otro y ya por esa confesión de estar reconociendo su pensamiento, o sea, qué es lo que estaba pensando, o solamente puede determinarse a partir de elementos externos, como en el ejemplo que comentaste, ese disparo que salió, que iba dirigido a una víctima, y entonces, ¿qué es lo que toma en cuenta el juzgador? Bien, aquí lo que llamamos nosotros, tenemos que analizar el contexto de la acción. ¿Qué es el contexto de la acción? Como planteado desde el punto de vista de lo que llamamos el hecho fáctico. ¿Cómo fueron el suceso?
cuál es la narrativa de los testigos, quienes presenciaron, o los medios de prueba, lo que llaman ahora en el sistema, datos de prueba, que permita investigar el Ministerio Público, porque es la primera autoridad que tiene contacto con el delito, y entonces le toca investigar si un hecho es un delito primeramente o es posiblemente delito, si es un delito consumado o es un delito atentado. Entonces la autoridad ministerial tendrá que llevar a cabo investigaciones. Basta con que tenga la noticia criminis, es decir, que se le informe que hay un suceso en algún lugar y en ese lugar, bueno, por ejemplo, los servicios policíacos, llámese de seguridad ciudadana o llámese de policías de investigación, que son los que primero arriban al lugar y luego ya la información la llevan al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que hacerse, por eso se llama de investigación, tiene que hacerse de información a través de declaraciones, ahora llamadas de entrevistas, de las personas que presenciaron el hecho o de la propia víctima, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el posible responsable o probable responsable, porque aquí hago un paréntesis. En nuestro país está prohibido que solamente con la confesión del sujeto probable responsable se le pueda, ahora llamamos, vincular a proceso o dictar una sentencia. Eso no es suficiente. Además, hay otro principio importante que se llama presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia quiere decir que nadie es responsable sino hasta que se demuestre plenamente que cometió el delito. Entonces, aquí, ¿qué tenía que hacer el Ministerio Público? Investigar, hacerse de esa información a través de videogramas o a través de declaraciones de personas que vieron el suceso, y entonces van a canalizar dónde encuadra esa conducta, si efectivamente encuadra en un tipo penal o no encuadra en aquel, ¿sí? Y entonces, si encuadra en ese tipo penal, nosotros me remonto a la teoría del delito. La teoría del delito dice que es tenemos la conducta, la tipicidad, la antijuricidad. Entonces, en el rubro de tipicidad, ya nos habla el código, ya nos habla las leyes, que es el delito, que es el delito de homicidio, y que nos dice el que comete el delito de homicidio, el que priva de la vida a otro. Entonces, el Ministerio Público tendrá que encargarse, si el actuar del sujeto A, por ponerle así, no usar nombres, el actuar del sujeto A era realmente privar de la vida al sujeto B, ¿sí? Y entonces, con la información que tenga, va a verificar si esa fue la intención, va a ver si esa conducta encuadra en lo que dijo la ley. El que priva de la vida a otro comete el delito de homicidio. En el mismo supuesto que veamos, el sujeto A le hace un disparo de arma de fuego encaminado hacia privar de la vida al sujeto B. Pero en ese inter pasa un vehículo, cuando ya disparó, pasa un vehículo simultáneamente y le impacta en ese vehículo, vamos a llamar en la carrocería, la bala. Entonces ya no llegó a su cometido, pero sí tiene la intención. Ajá. Ahí bastará con la información que tenga. A ver, videocámaras, a lo mejor puede haber confesión de él, pero no sería suficiente. Tenemos que ver todo el contexto de cómo fue el hecho. Ajá, sí, porque cuando se habla de intención, pues parece algo psicológico de parte del activo. Sí. Y al revés, si en el mismo ejemplo que nos estás manejando, Héctor, en ese caso el activo te dijera, es que mi intención era simplemente asustarlo, no era mi intención privarlo de la vida. Digamos, ¿eso qué peso tendría en un juzgador? Precisamente como reitero, el primer contacto es con el Ministerio Público. El Ministerio Público tendrá que encargarse de hacerse todos los datos de prueba para exponerlos ante el juez, y el juez que pueda calificar si se da ese supuesto jurídico o no. Entonces, el juez va a analizar esa investigación que hizo el Ministerio Público. Tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se aplica ahora a nivel nacional, el artículo 316. Ese artículo nos señala que el juez va a dictar el auto de vinculación a proceso, que es la primera pieza de autos que dicta el juez, para ver si alguien lo va a sujetar a proceso o no. Dice, por el delito que realmente aparezca comprobado, aun cuando varíen las clasificaciones hechas anteriormente. Es decir, el Ministerio Público puede tener una propuesta, quizá de una tentativa de homicidio, y después el juzgador tiene que analizar no solamente la ley, sino que debe ser el contexto de todos los datos de prueba que tiene para poder llegar a una conclusión. El juez puede decir, bueno, yo atendiendo a la situación de que este joven me dice que solamente quería asustarlo, bueno, vamos a ver si lo que llama también la jurisprudencia, si hay actos unívocos e inequívocos que se quiere cometer ese delito, ¿sí?
tiene que confluir esos dos conceptos. Unos actos unívocos, que es decir, que las acciones unidas que lleva a cabo el sujeto activo es encaminadas a privar de la vida, ¿sí? Y dos, ver si esos actos son inequívocos, que precisamente quiere matarlo con lanzarle una pluma, ¿sí? Claro. Entonces aquí no hay idoneidad. Entonces, una pluma que le lanza a otra persona así por la espalda, pues no lo va a matar, la propia pluma, ¿no? Así porque es. No es vulnerable de la vida. En otra situación, a lo mejor quizá tomándole y impulsándola hacia la víctima, bueno, posiblemente, pero el lanzarla simplemente, pues no. Pero si le lanza un cuchillo, o si le lanza una piedra, o con un arma de fuego, como decíamos, le hace el disparo, pues eso va encaminado a que efectivamente hay una intencionalidad de dañar. Pero tendríamos que ver precisamente todo el contexto de la acción. ¿Qué datos de prueba tenemos? ¿Qué nos dice el sujeto? Pero más antes que el sujeto activo, ¿por qué puede declarar o no declarar? No puede estar obligado a declarar. ¿Qué datos de prueba tiene el Ministerio Público para decir que sí hay una tentativa? Ver, tenemos que ya tenían rencillas previas, y entonces lo vio ahí y vio cómo tomó el arma y le disparó. Ya tenemos testigos. Tenemos el arma que potencialmente sí es dañina, y que viene un dictamen de balística y dice efectivamente el arma sí dispararon balas, y entonces se encontró abastecida. Y además sí hizo el disparo el sujeto activo, porque le hicieron una prueba de resonancia de sodio, y sí la deflagración del arma dejó partículas de nitrito y de pólvora, entonces en la mano. Entonces sí disparó. El camino de la bala sí era dirigido hacia el sujeto. Entonces es un conjunto de circunstancias. O sea, el juez no porque sí nada más va a decir para mí no es tentativa, para mí es tentativa. No, toda la decisión de los juzgadores tiene que ser sustentada, tiene que ser basada en datos de prueba. Muy claro, estimado Héctor. Realmente pues es un gran placer y oportunidad de escuchar toda tu experiencia. Aquí digamos en el tema dice delitos de tentativa punible. ¿Qué significa esta palabrita punible, o por qué es importante en el tema que estamos desarrollando? Sí, precisamente el artículo 20 del Código Penal de aquí de la Ciudad de México y su relativo es el 12 del Código Penal Federal, nos señala precisamente cuando hay una tentativa, y precisamente lo que dice ahí. Dice cuando se tiene la resolución de cometer un delito y se exterioriza en parte o totalmente los actos que deberían producir el resultado. Pero este resultado no llega porque hay una causa ajena al sujeto que está llevando a cabo esa conducta. Entonces, para que sea punible la tentativa, precisamente tiene que ser idónea y tiene que ser, que es el camino. Por si decía el ejemplo, le lanzo la pluma a una persona, que dice que yo lo quería matar. La pluma, pues no por sí sola no va a causarle un daño más allá de una lesión, ¿sí? Pero no precisamente la muerte. Entonces, esa tentativa tiene que cumplir con esas exigencias que establece el artículo 20 del Código Penal, o su relativo 12 del Código Penal Federal, y entonces tendremos que analizar efectivamente si hay posibilidades. El camino hay una teoría que se llama teoría de la tentativa. Hay varios autores de esos libros, entre de ellos un maestro aquí de Pantlato, que fue mi maestro en el doctorado de Ciencias Penales, el doctor Rodolfo García tiene una teoría ahí, 4 tomos al parecer ya lo tiene, de la teoría de la tentativa. Y entonces hay que ver precisamente ese camino del delito. El camino del delito, si realmente es lo que quiere pasar. Voy a cambiar de ejemplo. Una víctima que dice, es que me quería violar. Bueno, ¿y cómo sabe que lo quería violar? Porque aparte que me lo externó el sujeto activo, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a violar, o sin decir nada, pero los actos van enfocados hacia ello. Ahí va con una conducta de carácter sexual. Pero no nada más porque le hizo tocamientos, no, hay que ver toda esa intencionalidad, ver qué hizo más. Le traía pantalón, le desabotonó la ropa, le despojó de sus ropas, y aparte de ello, ¿qué más? O sea, si estaba próximo al coito o no, ¿sí? Pero a lo mejor, ¿sabes qué? Pues resulta que hay algo que impide, si a lo mejor sí está ahí, a lo mejor, con perdón de las damas, pero es profesional lo que digo, a lo mejor ya la dama está sin ropa, y entonces aquel está pues ya puesto para penetrarla, vamos a imaginar el vía vaginal, pero en ese momento quizá entra un perro, y ladra y se lanza sobre el sujeto activo.
Él es la tercera fuerza que impide ese resultado del coito o de la cópula. Así es. Entonces ahí ya evita el delito. Pero es que no fue un ser humano. No, es que la ley no dice que sea un ser humano. Dice cuando por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo no lo haga producir ese resultado, que es cópula. Entonces ahí está. O bien que la dama gritó y alguien entró e interrumpió ese camino del delito. Entonces ahí estaríamos ante una tentativa punible, que sí es punible, que sea sancionable. Muy interesante, Héctor. Pues aquí la producción está aplicando la ley del tiempo, que es, sí, pues es definitoria en estos temas, y pues entonces vamos a una pausa, claro, estimado doctor, y continuamos. Gracias. ¿Se les ofrece? Sí, nos apagamos la tele, nosotros no vemos el programa, ¿por qué? Es que el chico dice que se refleja la pantalla para allá. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de maestrías, las cuales son Maestría en Juicios Orales, la cual tiene como objetivo formar expertos en el campo del juicio oral, capaces de manejar las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas de litigación inherentes a sus procedimientos. Maestría en Derecho Civil, la cual tiene como objetivo que los egresados apliquen las normas que regulan los atributos jurídicos de las personas e integrar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos de los particulares contemplados por la ley civil, así como desempeñarse en las áreas de jurisprudencia y legislación para dar solución a las diversas problemáticas del ámbito civil, ejerciendo la adecuada procuración y administración jurídica en beneficio de la sociedad. Maestría en Ciencias Penales, la cual tiene como objetivo formar maestros expertos sumamente competentes para analizar las ciencias jurídico-penales y solucionar problemas relacionados tanto con la comisión de delitos como con la tipificación de las sanciones aplicables, de acuerdo con las normas que en materia penal existen. Maestría en Derecho de Amparo, la cual tiene como objetivo formar maestros juristas capaces de analizar, aplicar y transmitir el derecho de amparo con un sentido ético y humanista a través de los principios constitucionales y legales del juicio de amparo. Maestría en Derecho Familiar, la cual tiene como objetivo formar maestros de excelencia que observan los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la preferencia de normas internacionales en los procedimientos de la materia familiar. Cabe mencionar que nuestras maestrías se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California. Estimado auditorio, continuamos con este gran tema, consecuencias de los delitos de tentativa punible en la justicia para adolescentes, y está con nosotros el doctor Héctor González Estrada. Y platicábamos en el corte que realmente es un tema muy complejo. Estimado Héctor, en el caso que estábamos nosotros comentando de la persona que apunta a la posible víctima y ejecuta un disparo, y le apunta y la bala va dirigida hacia el sujeto pasivo, pero ¿qué sucede si resulta, por ejemplo, que no jala del gatillo? O sea, le apunta, lleva la pistola la dirección exacta a la frente o al corazón de la víctima,
pero no lo hace. ¿Qué pasa si eso sucede por un factor externo? Por ejemplo, que alguien lo sorprenda, alguien conocido lo sorprende y por eso ya no jala del gatillo. O bien, ¿qué pasa si no jala del gatillo porque se arrepiente? O sea, son dos, hay una situación externa que no permite que se concluya con toda la conducta, y hay un elemento interno que también no se produce todo el camino que podríamos esperar para que se configure ineludiblemente el delito de tentativa. ¿Qué nos puedes comentar, Héctor? Bien, aquí bueno, la tentativa por sí sola no es un delito autónomo. Depende precisamente de uno principal, que sea ya, en el caso que sabemos es homicidio, por decir el ejemplo. Entonces es el tipo básico, el tipo principal, y entonces se va a sumar el camino del delito, que es la tentativa, la intención que tiene la persona ahí. Aquí lo que dice la tentativa, dice cuando por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo no produzca el resultado, que sí que hay una tercera fuerza. Pero es interesante la pregunta, Manolo, ¿por qué? Porque a veces si ya no jala del gatillo. Entonces, si ya no jala del gatillo, hay que analizar varios supuestos. Ya no jaló del gatillo porque ya no quiso llevar a cabo esa conducta, o ya no jaló del gatillo porque lo sorprendió a alguien o se vio sorprendido por la presencia de otra persona. Entonces tendremos que ver varios supuestos. Aquí, si no jala el gatillo porque de mutuo propio no lo quiere jalar ya, entonces tendremos que ver cuál fue, reitero, el contexto de la acción. ¿Qué más hay? Nada más el dicho de la víctima que dice, me quería matar, me apuntó con una pistola. Entonces vamos a ver ahí si efectivamente estamos ante una figura de tentativa punible o no. ¿Por qué? Porque si le apuntó con la pistola y nunca accionó el gatillo, entonces pudo haber sido una amenaza simplemente y no una tentativa de homicidio, ¿no? A lo mejor te voy a disparar, pero pues nada más te apunto, pero nunca te disparo. Entonces no hay todavía ese camino del delito y que evite algo ajeno, que evite ese resultado, sino que es algo propio del sujeto activo. Ella decide no llevar a cabo. Entonces, ahí, salvo mejor opinión de alguien más que nos escuche, yo considero que no habría el delito de la tentativa de homicidio. Podrá configurarse que sean unas amenazas, si hubo alguna situación previa y externó hizo alguna manifestación el sujeto activo. Diferente es el arrepentimiento. Primero, hay el desistimiento y hay arrepentimiento. Esos dos caminos son muy elementales. Ese es cuando se desarrollan todos los actos que debían producir el resultado, pero de momento, pues ya, fíjense que ya me arrepentí, ya llevé todo, ya no estoy esperando el resultado de muerte. Y entonces hago algo propio para evitar ya el delito. Un ejemplo de laboratorio puede decir, una persona quiere privar de la vida a otra a través de envenenarlo con sustancias tóxicas. Y sabe que debe ser 6 dosis de esa sustancia tóxica para producir la muerte. A lo mejor es un comensal y que va cotidianamente, no quiero involucrar a la familia, que es un comensal que va a un lugar, ya tiene que llevar su dosis ahí de veneno en cada porción de comida que va. A lo mejor se le quitan 6 porciones, le da la sexta porción, pero en ese momento se arrepiente. ¿Ya qué puedo hacer? Ya ejecuté toda la conducta, sí, pero todavía no llega el resultado de muerte. Entonces hace lo propio, lo lleva al hospital para que lo atiendan, le hagan el lavado, entonces expresa que le había envenenado y entonces resulta que le salva la vida. Entonces ahí el mismo sujeto activo es el que va en el camino del delito, pero es el mismo que impide ese resultado de muerte. Ahí hay un arrepentimiento, ahí él llevó todo a cabo, pero hay un arrepentimiento. Entonces ahí lo que sanciona la ley es el delito consumado nada más. ¿Cuál es el delito consumado? Dijéramos, ese envenenamiento le trajo como consecuencia a la víctima una lesión orgánica, entonces será solamente sancionado por el delito de lesiones, pero no por el de tentativa de homicidio, ¿sí? Diferente si hay un desistimiento. Cuando el sujeto, en el mismo ejemplo que te decías, va a disparar, pero decide no jalar el gatillo.
Pues no, claro, pues hay un desistimiento, no llevé a cabo todas las conductas para llevar el resultado. Entonces, esa tentativa no es punible. Ni esta que no quiso jalar el gatillo, ni aquella que hizo lo propio para evitar el resultado de muerte, pero quien lo evitó, el propio sujeto activo. Ya por tentativa no será sancionado, sino que en su caso será sancionado por el delito que haya consumado. ¿Cuál sería? El de lesiones quizá, o algún otro delito que se haya generado. Claro. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, dentro de todo de este tema que estamos nosotros desarrollando, dice en la justicia para adolescentes. Entonces, aquí la pregunta básica es, ¿hay alguna diferencia en el tratamiento para adolescentes que para adultos? Y si es así, ¿cuál sería, estimado Héctor? Bien, aquí primeramente debo poner un preámbulo, que la materia de justicia para adolescentes sí cambia en función de lo que es la materia para adultos, en materia penal. ¿En qué sentido? En la materia de adolescentes es un sistema modalizado, que así lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año 2005, cuando hubo la reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuando se crea este sistema de justicia para adolescentes, ya que ha evolucionado ahora a un sistema procesal acusatorio también para adolescentes. Bien, ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido varias jurisprudencias, entre ellas precisamente el tema de que es un sistema modalizado el de los adolescentes. No van a ser tratados igual que los adultos. Tendrán los mismos derechos que los adultos y además los que tienen por su condición de edad que tienen, pero no va a ser el trato, la consecuencia del delito no es igual. En materia de adultos hay tres figuras importantísimas para el derecho penal que yo las hago notar, que es la punibilidad, la punición y la pena. Eso tiene que ver con los tres poderes de la Unión. La punibilidad le corresponde al aparato legislativo cuando crea una ley, un delito, también viene acompañado de lo que es la pena que va a merecer a quien incurre en ese delito. La punibilidad le corresponde al aparato judicial a través de jueces y magistrados, y que el juez y magistrado, después de un análisis probatorio que va y de encontrar responsable al sujeto activo, dirá cuál es la pena que se le impone, pero sobre el parámetro que puso el legislador, entre un mínimo y un máximo. Y la pena es la que se va a ejecutar hacia el sujeto responsable ya sentenciado, y en ese interviene el Poder Ejecutivo, pero también interviene el Poder Judicial a través de los jueces de ejecución. En la materia de adolescentes es algo parecido, pero las sanciones no son iguales. En materia de adultos, dijéramos, por un homicidio simple intencional, se está sancionando de 8 a 20 años de prisión a un adulto, en caso de ser responsable. En materia de adolescentes cambia, porque ya lo que llamamos punibilidad, que es la sanción, ya no es igual que en adolescentes. En adolescentes baja por mucho. En adolescentes tiene su propia punibilidad. Yo le llamo una punibilidad genérica, porque cuando en materia penal de adultos hay una punibilidad para cada delito y sus agravantes o sus atenuantes, en materia de adolescentes solamente es una punibilidad de acuerdo a su grupo etario. En adolescentes se clasifica al adolescente en mayor de 12 y menor de 18 años, y se clasifica en tres grupos. El primer grupo, personas de 12 años cumplidos y menos de 14 años. Segundo, grupo etario mayor es 14 años cumplidos, más de 14 años y menos de 16. Y el tercer grupo es más de 16 cumplidos o 16 cumplidos y menos de 18. Es tres grupos etarios. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, cada grupo etario tiene una consecuencia diferente. Si una persona comete el delito de homicidio, pero es del grupo etario 1, nunca lo podemos internar. Nunca se le puede internar, ni el Ministerio Público ni el juez. ¿Por qué? Porque hay prohibición del artículo 18 constitucional, hay prohibición por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que esa es la ley que rige en toda la República. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, la consecuencia por el delito que se haya demostrado responsable, podrá haber medidas sancionadoras en libertad. En caso, será una y no podrá durar más de un año. El grupo etario 2. Del grupo etario 2, el delito que haya cometido lo podemos entrar dependiendo, sí y solo sí, si el delito está considerado lo que llamamos un número clausus en el artículo 164 de la ley en comento, y si es un homicidio doloso, bueno, está el homicidio doloso, pero además también tienes más de 14 años. Entonces, yo le llamo a eso
dos requisitos sine qua non, o sea que son obligatorios para pensar en un internamiento, no que ya como consecuencia del internamiento, sino pensar en un posible, porque la detención de un adolescente es una medida extrema, es el último recurso. Tiene que verse si hay forma de ponerle unas sanciones menos severas que el internamiento. Entonces, a los de grupo etario 2, de incurrir en un homicidio calificado, un homicidio doloso, y tiene más de 14 años de edad, bueno, pues ahí se podrá poner un internamiento preventivo o ya sea el definitivo en sentencia, que no podrá ser superior a 3 años. Bueno, y del grupo etario 3, del grupo etario 3, si estamos supuesto de delito y la edad es de más de 16 años, entonces a él se le puede poner hasta 5 años de internamiento. Entonces, eso estriba en la materia de adolescentes, por eso cambia de lo de adultos. No se puede tratar, es que es un homicidio que cometió un adulto y un adolescente, la consecuencia va a ser más severa para el adulto y menos para el adolescente, que pueden ser sancionados, sí que van a ser sancionados, pero de manera diferente, pues se llama sistema modalizado. Entonces, la tentativa ahí, ¿qué papel juega la tentativa? Mucho cuidado, porque precisamente en algunos medios de comunicación, o algunos, todos tenemos la oportunidad de opinar y de opinar en el sentido que uno considere. Sin embargo, yo creo que hay que documentarnos para poder opinar lo más certero posible. Yo he escuchado a lo largo de mi vida muchos casos, sobre todo a partir de que empecé en materia de adolescentes de 1994, que con singular opinión dicen, pues es que trátenlo como adulto ya, es adolescente, piensa como adultos. Acabo de escuchar que en la Cámara de Senadores se quiere impulsar una ley para reducir la edad penal. Entonces creo que ahí el legislador que entrevistan dice, pues se está impulsando, pero yo estoy en contra de ello. Yo también diría que estoy en contra de ello, porque hay normas internacionales que hay que respetar. Las normas internacionales, como son la Convención de los Derechos del Niño, que esta fue firmada por nuestro país, por el presidente de la República, ratificada por la Cámara de Senadores, y de acuerdo al artículo 133 constitucional, es ley suprema también, igual que la Constitución. Y ahí se establece en su artículo primero que para efectos de esta convención se tendrá como niño a toda persona menor de 18 años. Si ya la firmó nuestro país y fue ratificada por la Cámara de Senadores, pues no puede moverle a la edad. Y en caso que quisieran hacerlo, es retirarse de ese tratado internacional, pero retirarse también de otros tratados internacionales que hay firmados por nuestro país. Entonces, yo lo creo muy difícil. Entonces, ahí vemos una variación. La tentativa no se puede sancionar en materia de adolescentes con internamiento. Sí se sanciona, pero en medidas en libertad. Un delito, cual fuera que se presentare, tentado, de tentativa, sea homicidio, feminicidio, robo, secuestro, extorsión, si fuera en grado de tentativa, no se puede imponer medida sancionadora de internamiento a un adolescente. ¿Por qué? Porque el párrafo penúltimo del artículo 145 de la ley que cito lo prohíbe. Dice, en caso de tentativa punible, no se le podrá privar de la libertad a ningún adolescente. Entonces hay una norma expresa ahí. Ya no podemos hacerla. Quien aplica la norma, sea el Ministerio Público, sea juez o magistrado, no pueden poner internamiento. ¿Por qué? Porque hay prohibición. Pues muy interesante, Héctor. Realmente sí. Gracias por ilustrarnos, Héctor. Pues hay muchas preguntas que surgen de este interesantísimo tema. Yo quiero preguntarte, Héctor, si existe algún criterio para decir, digamos, alguna definición clara para decir cuáles delitos pueden ser configurados como tentativas, cuáles pueden generar una tentativa y cuáles no, o si es a criterio del juez, o si hay un criterio de jurisprudencia, digamos, ¿hay una línea clara de cuáles sí y cuáles no? ¿O cómo está esa situación? No hay ninguna clasificación. Bueno, yo desconozco que haya alguna clasificación que así lo haga, ¿no? Como cuando hablamos de delitos de querella o delitos de denuncia. No hay un catálogo que diga en la ley. Sí habrá doctrina en el que algunos doctrinarios sí van a decir, me acuerdo de nuestro amigo Aarón Hernández López, que sí tiene por ahí un libro que habla precisamente sobre los delitos que se persiguen por querella. Y entonces hace una diferenciación entre lo que es los de querella y los que son de oficio, o lo que llamamos, pero lo hace a nivel de la dogmática jurídica, además de la doctrina, pero en la ley no lo hay.
Así tampoco lo considero, no lo he visto, nunca he visto una ley que así lo establezca, pero creo que eso es precisamente conociendo la dogmática jurídico-penal, conociendo la teoría del delito, y precisamente que nos lleva a poder configurar si estamos ante un delito tentado o un delito consumado, si es compatible el delito principal con la tentativa o no. Por eso decía hace un momento, poner el ejemplo de las lesiones, tentativas de lesiones, pues es difícil porque, como decías, yo no me le quería pegar en el hombro. Sí, pero ¿qué crees? Pero ese hombro no le pegó en el hombro, le pegó en la cara, dejaste una cicatriz perpetuamente visible en la cara. Entonces, pues no, porque si tú le lanzaste ese cuchillo o ese objeto punzocortante o cortocontundente, pues no era para pegar en el hombro, era para pegar en la cara. O sea, ese es creo yo que muy difícil de acreditar, porque tenemos que empezar a ver qué dijo el sujeto activo, qué estaba en su mente, y luego si efectivamente volvemos a los actos unívocos, inequívocos, que eso iba a suceder. Por eso hay delitos que no podían darse así como tentados, pero eso ya bajo el estudio, el análisis y a la aplicación de la teoría del delito y de la dogmática, para ver qué es lo que pasa en cada caso. Pues muchas gracias, Héctor. Otra vez el tiempo nos persigue, ese villano que es el tiempo, sí, y que pues nunca podremos vencerlo, ¿verdad? De la batalla contra el tiempo. Pues tendremos, digamos, después de la pausa que nos están pidiendo la producción, que ya me están correteando aquí, veremos con nuestro expositor cuáles son las consecuencias, estas consecuencias de los delitos de tentativa. Ya nos ha comentado algunas de ellas, pero bueno, veremos si hay algo más que desea comentarnos. Y finalmente, pues yo le preguntaría sobre un caso muy especial que recientemente ha estado en los medios de comunicación, y veremos cuál es su opinión. Pues muy bien, amigos, seguimos con este cierre tan interesante con nuestro invitado. Y en unos minutitos estaremos ya de regreso con el cierre final de esta interesante entrevista. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de licenciaturas, las cuales son: Licenciatura en Derecho, la cual tiene como objetivo formar profesionales con los conocimientos teóricos y metodológicos de la investigación científica que les permitan postular principios sobre la construcción teórica y epistemológica del derecho y de los demás objetos específicos que se estudian, para solucionar problemas inherentes al orden jurídico de los organismos sociales, así como a nivel individual. Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información, la cual tiene como objetivo formar profesionales capaces de plantear y controlar los servicios en los sistemas de información para satisfacer las necesidades organizacionales empresariales, de tal forma que nuestros egresados puedan incorporarse al mundo laboral y cuenten con habilidades sólidas en técnicas de análisis, diseño de sistemas de información y configuración de ambientes de servicios de cómputo. Cabe mencionar que nuestras licenciaturas se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en calle Tepic 43, en la colonia Roma Sur, entre Medellín y Monterrey. También dentro de este campus se imparte la maestría en educación, la cual tiene como objetivo formar especialistas en el campo de la educación que tengan un alto sentido humanista y de liderazgo, posean preparación teórica y metodológica sólida para que aporten propuestas y soluciones viables e innovadoras. Para mayor información,
Se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Muy bien, estimado Héctor. Pues tenemos una pregunta de nuestro amable auditorio que ya producción nos hizo favor de formulártela, de planteártela. Si nos puedes, por favor, referirnos a esa pregunta de nuestro público, nuestro amable público, y que nos pudieras dar tu opinión. Sí, claro, el interrogatorio, bueno, yo no lo tengo a la mano, pero sí nos dice qué pasa si Juan va caminando y de repente otra persona, vamos a poner el nombre de Rodrigo, acciona un arma de fuego hacia el abdomen de Juan. Y esto integraría el delito de tentativa de homicidio calificado, o bien el de lesiones, en virtud de o bien la concurso de delitos de homicidio y lesiones, porque él finalmente a la intervención médica le salvan la vida y ya no muere. Entonces, pero queda con discapacidad para caminar. Bien, aquí si es un supuesto de esta naturaleza, debemos recordar que lo que se va a sancionar es la intencionalidad, cuál es lo que quiere el sujeto activo. ¿Quiere privarlo de la vida? Sí, por eso acciona con un arma que es potencialmente dañina hacia el abdomen. Sabe que cualquier área es vital, pero la lesión al abdomen, y entonces ahí resulta que interviene la atención médico hospitalaria y ya no se consuma el delito de homicidio, sino que queda como tentativa de homicidio, porque sí tuvo la intencionalidad, se desplegó todos los actos que debían producir el resultado, y lo que faltaba nada más que aconteciera la muerte. No aconteció porque llegó la atención médica hospitalaria. Bien, para mí debería ser solamente el delito de tentativa de homicidio, o lo que le llamamos homicidio en grado de tentativa, y el de lesiones no. El de lesiones no, porque no es una doble connotación, dos conductas, lo que llamamos concurso de delitos. El concurso de delitos real se divide entre real e ideal, entre homogéneo y heterogéneo, y entonces el concurso real es cuando con una sola conducta se cometen diversos resultados. Es decir, pero aquí esto es deveniente de una sola conducta y un solo posible resultado, que era la muerte. No llegó a la muerte, se quedó en grado de tentativa. No puede sancionar dos veces el juez por homicidio y luego por las lesiones que en la consecuencia, porque esa es la consecuencia, ¿no? que quedó la discapacidad. No, porque entonces estaría recalificando la conducta. Es una sola conducta que fue eso. Ahí lo que hay que ver precisamente que es más fuerte el delito de tentativa de homicidio que pues, el de lesiones. Hay que ver que el Ministerio Público es, porque si quitamos el delito de tentativa de homicidio y dejamos el de lesiones, entonces vamos a hacer un cambio en la intencionalidad del delito. Es algo importantísimo que tenemos, de acuerdo a la teoría del delito, lo que es la fase interna, la fase subjetiva, precisamente lo que es el dolo o la culpa. El dolo se divide entre dolo directo y dolo eventual, de acuerdo a la regla del código. El dolo directo es cuando el sujeto sabe que puede producir un resultado con tal actuar y sabe que está prohibido, y no obstante que está prohibido, quiere su realización. Por eso al que, conociendo los elementos del tipo, quiere su realización. Entonces estamos hablando de un dolo directo. El sujeto quiere privarlo de la vida, y como quiere privarlo de la vida, por eso acciona el arma de fuego contra la humanidad y le impacta en el abdomen. La intencionalidad del sujeto es matarlo, no la intencionalidad es dejarlo herido y causarle una discapacidad. No, el sujeto quiere privarlo de la vida. Entonces yo creo que eso es lo que tendría que sancionarse, esa intención de privar de la vida. Oye, pero quedó mal. Bueno, ahí tendríamos que ver para efectos de reparación de daño.
no tanto para ponerle 2 delitos, sino que sería tentativa de homicidio, ¿sí? Y como la consecuencia de que no murió, pero sí dejó afectación, entonces yo creo que entraría en el rubro de una reparación del daño. ¿De qué naturaleza? Pues de la que pudieran acreditarse. Porque para el homicidio hay una forma de sancionar la reparación del daño. La jurisprudencia establece que en los delitos de homicidio tendrá que irse como nadie puede poner un valor a la vida, cuánto vale una vida, entonces tenemos que acudir hacia la Ley Federal del Trabajo, y la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 502, nos habla de cómo se va a reparar el daño, bueno, cuál es la indemnización por una muerte, hablándose de trabajo laboralmente. Entonces ahí nos dice que se multiplicará por 5,000 la consecuencia que haya generado, ¿no? Y esa es la reparación del daño, el salario mínimo que tenía el sujeto al momento de cometer el delito. Pero ese es el mínimo. Si una persona gana el salario mínimo y después comete este delito, entonces lo mínimo que puede sancionarlo como reparación del daño es multiplicar por 5,000 lo que gana diariamente. Pero la víctima puede acreditar mucho más. Yo recuerdo en un caso que tuve cuando estaba incursionando como juez de justicia para adolescentes en el sistema escrito, un caso en el cual sí se dio un evento, pero no fue solamente el tema de la reparación del daño desde el punto de vista de la indemnización por muerte, porque la reparación del daño también es otro tema muy, muy amplio, pero aquí en ese caso era reparación del daño y acreditaron las víctimas precisamente las afectaciones que llevaron no solamente por la muerte de la víctima, que sería una indemnización de multiplicar por 5,000, sino que también las afectaciones a las víctimas indirectas, y esas afectaciones que fueron psicológicas y psiquiátricas. Recuerdo que ahí se hubo una sanción de hasta 3 millones de pesos por la reparación del daño, ¿sí? Entonces, sí, la jurisprudencia dice, el mínimo para indemnizar por una muerte debe ser la que se establezca en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Okay. Y en caso que si la víctima puede acreditar más, bueno, pues puede hacerlo. Ahora ya se tiene que analizar sobre el lucro incesante, es decir, el pronóstico de vida que tenía la víctima, ese pronóstico de vida y a qué se dedicaba, si era obrero, si era empleado de oficina, cuánto percibía, si era profesionista, entonces, y a cuánto proyecto de vida tiene. Entonces el lucro incesante es un tema también muy complejo. La reparación del daño es algo extraordinario, pero ya se ha vuelto muy, muy complejo. Otro tema sí, para tratar aquí en nuestro canal, que seguramente próximamente estaremos atendiendo. Bueno, pues está atendida esa pregunta, ese cuestionamiento de nuestro amable auditorio. Y esto que estás comentando, Héctor, me trae a la memoria un caso reciente, que el caso de una chica que apuñaló a otra persona, esta chica era adolescente, la activa era adolescente, la otra, hasta donde entiendo, era adulto, y estaba la controversia sobre si se le podía atribuir el delito de tentativa de feminicidio, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, parece que tiene cierta similitud con lo que estás comentando, Héctor. ¿Cuál es tu impresión de este caso? Bien, ahí se trata de un caso pues, reprobable, ¿no? de entrada, porque pues no creo que no podríamos alegrarnos de lo que le pasa a otra persona, y más a este nivel. Personas jóvenes que lamentablemente pues a veces se dejan llevar por los impulsos, y entonces aquí la temática es de que pues en muchos medios de comunicación, inclusive en las redes sociales, había voces que se pronunciaban porque trataran a esa chica, sujeto activo, como en el caso de otro influencer. Las dos chicas que me comentas eran influencers, y que se trata como otro chico joven, ya adulto desde luego, allá en el Estado de México. En aquel momento, aquel caso fue de este joven influencer llamado el Fofo. Descendió de un vehículo y agredió a una dama que iba con ese otro vehículo, la golpea, la derriba y en el piso la sigue golpeando.
y después ya se va porque dicen por ahí que alguien gritó déjala y él se espantó y se fue, ¿no? Y eso lo generó como una tentativa de feminicidio. Recientemente lo acaban de dictar sentencia con una sanción alrededor de, no creo si 13 o 17 años. 17 años de prisión. Y entonces cuando surge este hecho que me comentas de, al parecer creo es Marianel, la probable responsable, y Vanessa la víctima. En este caso sí hay una agresión, pero ya no es igual, es una agresión que es con arma punzocortante, hay lesiones. Yo conozco el asunto solamente por los medios de comunicación, no lo conozco en cuanto al contexto jurídico que se presentó, pero analizando ese aspecto también las voces decían que se le sancionara como adulto, que se equiparara a ver igual a lo del caso del Fofo. Pues en primer orden no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque lo dije hace un momento, la materia de adultos tiene un corte de penal, una consecuencia jurídica de muchos años de prisión a quien comete el delito, de acuerdo a lo que es la punibilidad. En el caso de adolescentes también tiene una diferenciación, porque acá no se les sanciona de la misma forma que a un adulto. Y las voces dicen, pero es que ya piensa como adultos, pues quizás sí, pero ahí tendremos que meternos un poco más al aspecto del desarrollo del cerebro de la persona, cuando ya se encuentra desarrollado. Desde el punto de vista psicológico se dice que en nuestro país una persona ya encuentra su desarrollo completamente del cerebro es a los 21 años de edad, no a los 18. Ustedes, no sé, a lo mejor hay público muy joven, pero por ahí yo recuerdo a fines de 1969 cuando se cambió aquí en México la mayoría de edad de 21 a 18 años. Y esto fue algo más que nada se vendió como si fuera algo benéfico para los jóvenes, para los en aquel momento menores de edad, que decían, bueno, ya va a poder votar a los 18 años, ya va a poder trabajar, va a poder entrar al billar, va a poder tener una gama de oportunidades y de derechos. Sí, lo que nunca dijeron es que iban a ser sancionados penalmente. Y esto recuerdo porque recientemente había pasado lo del 68, el momento del 68, y muchos de los detenidos fueron menores de 21 años de edad. Así es. Y yo recuerdo aquel tiempo porque aún cuando yo estaba muy niño, pues mi señor padre, al cual quiero y admiro mucho, él trabajó muchos años en los juzgados penales de Lecumberri, y yo cuando iba al juzgado veía los expedientes ahí todavía del 68, del momento del 68. Entonces ya para el final del 69 se hace esa modificación, pero a mi entender no se hizo realmente para beneficiar a aquellos niños, aquellos menores de 18 años, para que hicieran un trabajo y algo beneficio más. No, creo que tenía un contexto de trasfondo y que era que efectivamente pudiera sancionarlos mayormente. Y tal fuese para cada caso en el halconazo de 1971, ahí fue cuando ya hubo también otra revuelta, y es a donde detienen a muchos ya no menores de edad, pero sí menores de 21 años de edad, ya considerados adultos después de los 18 años. Entonces la respuesta fue más maximizada en cuanto a esos casos. Entonces aquí, precisamente por eso tenemos normas internacionales y normas constitucionales que nos prohíben precisamente poner sanciones como en los adultos hacia los adolescentes. Hay un trato diferenciado ahí, pero precisamente es porque están en evolución. La adolescencia es un concepto que nos establece que es el que adolece de algo, que está en vías de composición de sus conocimientos, de valores, de principios. Entonces hay un trato diferente. Por eso creo yo que cuando escucho a políticos hablar de que van a reducir la mayoría de edad, la verdad es que creo que tiene una gran equivocación. Lo digo con mucho respeto, creo que sí deberían analizar más, como le dije hace un momento, la norma internacional, los compromisos internacionales que tiene México, y en su caso retirarse, si quieres eso. El primer paso no es proponer reforma de reducción, sino que el primer paso es retirarse de esos tratados internacionales y luego a ver cómo motivan y justifican esa reducción. Entonces, en el caso de que hablamos de estas dos damas, pues sí, es un hecho que sí es una tentativa de feminicidio, de acuerdo a lo que se dice en los medios de comunicación. Reitero, yo no conozco el tema de fondo, pero sí, lo que nos dicen es que sí la quería privar de la vida y por eso va con las acciones encaminadas. Entonces, pues es una tentativa de feminicidio. Pero si dicen que fue por las lesiones, entonces tendremos que quitarle la intencionalidad del sujeto. Entonces, ¿cuál era la intención del sujeto? Es lesionar. Caray, seguros.
Bueno, entonces, ¿por qué se dejó como lesión y no como tentativa? Bueno, es que es algo muy interesante, como lo dije hace un momento. Por los delitos consumados, sí puede haber un internamiento si el delito está considerado en el artículo 164 y el sujeto activo está en el grupo etario 2 o 3. Pero el delito de tentativa de feminicidio no está en el artículo 164. Entonces, si no está el delito ahí, no puede haber internamiento, como lo dije en el párrafo penúltimo del artículo 145. Entonces, hay razones que pueden ser por una situación de carácter de política de acción, política de criminal, o una como de política social, ¿no? Entonces hay que ver cuál es el enfoque que se le da. Sí, Héctor, pues lamentablemente se nos agota el tiempo, Héctor. Quisiéramos seguir platicando contigo. En Estados Unidos yo nada más comentaré que la mayoría de edad se alcanza a los 21 años y que, por ejemplo, un joven de 19 años aquí es menor de edad y allá es... aquí un joven de 19 es adulto y allá es menor de edad. O sea, por el simple hecho de traspasar la frontera. Pero hay algo importante ahí, porque Estados Unidos sí firmó la Convención de los Derechos del Niño, pero no la ratificó. Y en Estados Unidos precisamente por eso sanciona, de acuerdo al delito, sanciona. Si es un menor de edad, pero el delito es muy de alto impacto, que daño muy fuerte, entonces la sanciona como adulto. Y en caso que el delito no sea de esa gravedad, de esa magnitud, lo sanciona como menor de edad. Entonces sí es interesante lo que pasa en Estados Unidos, y que en El Salvador estoy entendido que recientemente ya hubo una reforma para que también a los menores de edad que entren en situaciones como las bandas del de las Bar 18 y Mar Salvatrucha, entonces esos puedan estar en prisión con adultos. Es algo muy delicado. Pues muchas gracias, Héctor, muchas gracias a nuestro auditorio, un abrazo a todos. Muchas gracias, sí. Y hasta muy pronto, hasta muy pronto.